Somos seres sociales, interactuamos, nos conectamos, aprendemos y reflexionamos. Somos Diana y Andrea, mujeres y psicólogas clínicas con el sueño de poder llegar a tu vida e inspirarte a disfrutar del presente y aprender de todo aquello que nos ocurre en el día a día. Obséquiate una pausa, obséquiate un espacio de conexión conciencia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio 4 de la temporada 2. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que también nos habían pedido que lo habláramos, pero también es un tema, no sé si es por el momento de la vida en el que estamos o ni idea, pero es un tema que también nos moviliza y está relacionado con el propósito de vida o lo que llama la gente como sentido de vida. Es decir, que hoy nos pusimos filosóficas. Hoy estamos en un terreno filosófico. Claramente la conversación que vamos a tener aquí tiene aportes desde lo que manejamos en salud mental, desde nuestra propia experiencia, pero te invitamos siempre a que tú seas el que, según tu realidad, pues empiece como a encaminar ese propósito. Sí, claro, tal cual. O sea, no que se tome como algo tan literal, ¿no? Sino pues reflexionar con nosotros a ver qué pasa. Uh-huh. Y decimos que es filosófico porque muchas veces, pues de hecho, historiadores y pensadores se han puesto esta pregunta de cuál es el propósito, el fin, el sentido de vivir. Y si nos ponemos muy existencialistas, seguramente caeremos en enredos mentales que pocas veces nos dan una solución efectiva para conectar nuestras acciones con ese propósito. Entonces el propósito del podcast de hoy es precisamente revisar cuándo esa autorreflexión se está volviendo el problema o cuándo esa autorreflexión sí nos permite conocernos, nuestras necesidades y el sentido de nuestra vida, que más allá de ser universal, viene a ser individual. Y nosotros lo forzamos un poco a que es universal, a que es lo que tiene sentido o propósito para todos, tiene que tener también sentido para mí. Y ahí vamos viendo dos cosas en común con los temas que hemos venido hablando. Uno, la presión cultural de forzar cosas. Lo que tú decías, puede ser que en mi ambiente, en mi familia, en mi cultura, me presionen a tener un propósito determinado y que, bueno, más adelante vamos a ver que los propósitos no necesariamente o no son cosas que yo tengo. Entonces te dicen a ti es que el propósito de vida es tener un hijo, tener un carro, tener una casa, tener un diploma. Y lo segundo, el segundo tema que es como transversal a lo que hemos venido hablando es el tema del cuando X cosa se convierte en excesiva, como lo que mencionaba Andrea de la autorreflexión. Entonces, la autorreflexión será muy sana, es sano pensar en yo qué quiero para mi vida, qué me gusta, esto por qué me moviliza, pero cuando me quedo ahí pensándolo, pues se me va a convertir en un problema. De acuerdo. Entonces, esos puntos de equilibrio son los que nosotros podríamos asociar a salud mental. Entonces, hoy vamos a hablar del equilibrio entre ese contactarme con el presente, con lo que estoy haciendo, encontrarle un poco el sentido a mis acciones, o si no, pues ver hacia dónde me movilizo y ver con qué está conectado en el futuro, sin quedarme mucho allá en el futuro, ¿cierto? Sí, a veces no sé si te ha pasado o lo has visto en las personas que invertimos mucho tiempo pensando en, ay, ¿será que algún día tal cosa? ¿Será que algún día otra? Y ese equilibrio del que hablamos es empezar a preguntarme cómo puedo aterrizar y empezar a hacer cosas para eso que yo quiero. Entonces acá vienen como dos preguntas de estas que hablamos existenciales de ¿qué quisiera yo? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Pero por otro lado es ¿qué necesito para vivirla? Sin quedarme ahí aterrizado en acciones. Yo me puedo quedar pensando en yo quisiera, no sé, tener una vida saludable y es importante para mí y sí, y lo voy a hacer y algún día, pero no aterrizo el cómo. O aterrizo el cómo,
yendo al gimnasio, empezando a ir al gimnasio y me quedo ahí, algún día voy a ir al gimnasio. Sí, yo sé que sí, no, mañana sí empiezo, pero tampoco lo hago. Entonces a ese equilibrio es al que pues nos referimos. Me siento identificada. Me siento identificada, pero con el tema de aprender nuevos idiomas. Como que siempre he dicho, quisiera aprender, dominar el idioma, eso me serviría para otros propósitos, pero me cuesta como concretarlo. Ok, bueno, entonces esperamos que de lo que hablemos hoy, pues también para nosotras pueda ser una ayuda de aterrizar cosas, acciones también. Yo creo que a todos nos pasa porque es natural también en el ser humano que nos antojemos de cosas, de, ay, esto te sería chévere, esto también. Pero pues tampoco me puedo quedar en, voy a aterrizar de aquí, voy a aterrizar de acá, de acá, y pues tampoco hago muchas cosas y pues eso tampoco me va a ayudar, ¿no? Uh-huh. Otro de los elementos que hablábamos era de cómo no hay un sentido de vida universal necesariamente, sino que podríamos tener o enfocarnos en un sentido de vida personal. Y para esto me acuerdo mucho de una conversación que tuve con mis estudiantes. Ya yo siento que mis estudiantes hacen parte de una generación distinta. Eso no me pasaba hace un tiempo, pero ya hoy en día me pasa. Y entonces tendrán aproximadamente 20 años, como algunos de los que nos están escuchando. Y me decía un muchacho, es que yo no entiendo por qué hay que trabajar para un salario. Me parece horrendo, parece que es malo. Incluso un poco como es conformista trabajar por un salario. Entonces cuando nos paramos en juicios tan absolutistas como todos los que trabajan por un salario es horrendo, me estoy también negando la posibilidad de ser empático con otras realidades. Puedo entender el por qué pensaba eso, pero no necesariamente es la realidad para todos. No todos quieren ser mochileros, no todos tenemos que ser mochileros. Tal vez es atractivo ver que las personas viajan, renuncian y entonces se dedican a sus sueños, ¿cierto? Pero no todos tenemos el mismo sueño de viajar por el mundo y renunciar a la estabilidad. A veces la estabilidad es el propósito. Y mira que en ese absolutismo que tú mencionas, ese juicio de valor que yo estoy utilizando como es horrendo, también me puede jugar en contra, porque entonces si un día yo, que creía que el salario era horrendo, que es terrible ser un empleado y no sé qué, y si un día me sale una experiencia laboral donde yo soy empleado y me pagan un salario, pero eso que hago es lo que a mí me llena, lo que mejor dicho me moviliza y aparte me pagan, ahí entonces pues uno va a decir, estoy en una encrucijada porque pues esto no era lo que yo sentía o lo que yo pensaba. Entonces también es como una oportunidad de flexibilizarme a que en este momento de mi vida yo puedo considerar que un salario no es lo que me moviliza, pero pues puedo también dejarlo como una posibilidad. Y me abro a la posibilidad de entender otras realidades. O sea, si yo estoy hablando con un amigo, con una amiga que me dice que está contento por tener por fin una estabilidad con un salario, puedo también entender esa felicidad sin juzgarla desde mi lado. Porque también tiene que ver con la crianza, ¿no? De acuerdo a lo que yo he vivido, a cómo me han criado, pues mi propósito es distinto al tuyo. Entonces quizás tú, por ejemplo, nos ha pasado que con Andrea hemos hablado de tus papás han sido mucho más independientes, entonces quizás esa crianza de ser independiente pueda ser más fácil o no, mientras que a mí no, ¿sí? Porque no hay como ese tipo de manejo en mi hogar y puede costarme más, pero eso no quiere decir que entonces este propósito es mejor que el mío o al contrario, no. Entonces mira que en este orden de ideas uno podría preguntarle a la persona que trabaja por un salario, ¿cómo se siente usted? Puede ser que esa persona se sienta increíblemente bien. ¿Tú crees que recibir un salario te permite vivir la vida que es importante para ti? Y puede que diga, sí, porque con este salario yo viajo por el mundo. O con este salario yo invito a mis papás a una serie de actividades y eso es lo que me moviliza. Entonces quizás para esa persona el salario es un medio para el propósito.
O no, sí, me encanta la plata y tener plata en mi cuenta es mi propósito de vida y me encanta porque siento satisfacción del ahorro, qué sé yo, también está bien y nos podemos flexibilizar Ujú. a esa parte. Hay una línea muy fina entre lo que yo debería hacer, si es que usted no debería seguirse por un salario, sino usted debería ser independiente Emprender. y emprender y no depender de nadie, pues no debería, ¿sí? O esto no es lo que te toca. Lo mismo si tomáramos el ejemplo del mochilero. Ah, no, entonces uno debería ser mochilero y viajar por el mundo y vivir flexible, pero pues yo también podría preguntarme, ¿eso es lo que yo quiero? Viajar por el mundo es lo que moviliza mi vida, es lo que me hace sentir pleno, satisfecho o no, puede que no, sí, hay personas que no les gusta, puede que viajar a ciertas cosas sí, pero viajar por el mundo no. Ujú. El simple hecho de subirse a un avión no los moviliza, así que pues hay muchas variedades, diversidades de propósitos. Entonces yo creo que reconocerme diferente, así la tendencia en el mundo esté siendo otra, no hace que mi propósito sea menos válido o viceversa. El propósito de cada persona es completamente válido. Y aquí viene como una primera idea que queremos exponerles y es que ese propósito, siempre y cuando te respete a ti como ser o como individuo y respete a otros seres vivos, pues es un propósito que podrías explorar y permitirte vivir con acciones concretas. A veces también pasa, no sé si lo has notado o te ha pasado en la consulta, que si una persona se encuentra en un momento de su vida donde no tiene tan claro el propósito, a la otra le angustia mucho, eso se ve con papás mucho. Entonces el chico le dijo, no, no sé, no le veo sentido a la vida y nos angustiamos y entonces he visto papás o mamás que incluso le dicen, no, usted sí tiene sentido su vida y usted quiere vivir y este es su propósito y es esto y el niño queda como, no, pero bueno, digo que sí para no preocuparte. Qué mejor que, aunque nos angustie, permitir que mi hijo pueda explorar cuál sentido tiene su vida, qué quisiera y demás. ¿Mm? A veces esas pausas, no estamos diciendo que en todos los casos sea necesario, pero a veces esas pausas como para permitirme evaluar bien qué carrera quiero, a qué me quiero dedicar, si primero quiero estudiar idiomas, yo dónde me veo ejerciendo una labor que creo que me haría satisfecho a mí y podría de paso también colaborar a otros. A veces podemos sentir que estamos estancados y lo asociamos con una crisis, pero es que también las crisis Son una se oportunidad. ve, exacto, o sea, la gente lo ve como negativo, nosotras lo invitamos a verlo como una oportunidad de cambio y quizás esa crisis que se llama existencial es una oportunidad de ver, ok, he recorrido esto, ahora qué tipo de recorrido quisiera hacer. Caminé por una montaña y ya llegué a la cima de la montaña o no he llegado, yo quiero seguir por acá o no, ya quiero pasar a montar bicicleta por otro camino, pues también está perfecto. Uh-huh. Ahora, el propósito se vuelve un poco trascendental, volviendo a lo filosófico, ¿no? No es como el cumplimiento de metas de ya escalé la montaña más alta, ahora que sigue, ahora que sigue. Porque en últimas puede que si me enfoco mucho en las metas, también vaya abonando ese terreno como del sinsentido, como que solo hago y hago cosas, pero el para qué lo hago. Y ese significado trascendente solo lo podemos encontrar nosotros mismos. ¿Sí? No porque mi mamá me lo diga, no porque mi amiga me lo diga, o porque sea la tendencia de las personas de mi edad. Entonces, a veces tener un propósito como por ejemplo cuidar el medio ambiente, puede que sea uno válido para algunas personas. También se tiende a figurar como muy ambicioso. ¿Sí? Tengo que cuidar el ambiente del planeta entero. Y esas metas ambiciosas no queremos, digamos, limitarte a que tienes que pensar en pequeño, en mediano o en grande, pero sí tú sabes hasta cuándo es realista, hasta cuándo estás contemplando cosas que están bajo tu control y hasta cuándo ya te estás yendo tan lejos que obviamente antes de empezar pues ya te vas a rendir, porque no, pues cuando lograré cuidar el medio ambiente de todo el planeta. ¿Sí?
Entonces, en esa flexibilidad que estábamos hablando, las metas y el propósito, más que idealizarlo, más que verlo desde un enfoque de perfección absoluta, es mi granito de arena que algo aporta con acciones concretas a esos aprendizajes. Y aquí viene un tema que hablábamos ahorita contigo y es el tema de el propósito también es el camino. Ujú, ¿A qué ujú. nos referimos con eso del camino? Bueno, yo puedo empezar a clarificar qué es importante para mí. Por ejemplo, si es cuidar el medio ambiente, esto va a requerir como un transitar por eso, ¿sí? O sea, yo no voy a llegar a aquí, llega aquí, abre esta puerta y ya cuidaste el medio ambiente, sino es como un caminito que yo voy siguiendo, entonces hice pasos, no sé, en el reciclaje o hice pasos en cosechar mis propias, las cosas que consumo, bueno, sí, o sea, muchas cosas así. Y si, por ejemplo, me pasara que yo se me dañó la cosecha que estaba haciendo, pues mi propósito no termina ahí porque esto no se dio, sino Mm, yo podría primero empezar otra cosecha o puede pasar que me mudé y en el lugar donde estoy ya no puedo cosechar, pues de qué otra forma yo puedo seguir caminando este camino de cuidar el medio ambiente. Ah, aquí hay un espacio para, no sé, usar las aguas lluvias, pues es otra forma y también pues lo puedes usar, ¿no? Entonces este camino puede variar y puede seguir así, o sea, puede ser como diferente, así mi propósito sea el mismo. ¿Mm? Y en esa diversidad de caminos, creo que ahí podemos enlazar lo que tú hablabas de la empatía, de que la forma en que yo cuide el medio ambiente hace parte de mi propósito y yo no podría juzgar por tanto la acción que tú hagas, porque puede ser que para ti no sea importante. Entonces, si tú no reciclas, yo no te puedo juzgar y decir, pero ¿cómo así que no reciclas? Porque es que es un propósito mío. Claro, no quisiera que pues todos contribuyéramos al ambiente, pero más bien parte de mi camino podría ser tener un diálogo contigo de por qué yo cuido el ambiente. Quizás eso podría movilizarte a ti y ya. Y no juzgar o, por ejemplo, yo reciclo, pero tú haces otra acción, pues esa es la acción que tú has encontrado que te ayuda a ese propósito y no necesariamente es la misma mía. Otra cosa que me gustó de lo que decías era como eh, el ser ambicioso y eso nos pasa a nosotras con el cuidado de la salud mental. ¿Mm? Nosotras quisiéramos cambiar el mundo y que ya no protegerlos. hubiera problemas y demás, pero sabemos que no podemos llegar hasta ahí. Eso requiere muchos pasos, no solamente con la consulta clínica, sino eso requeriría un cambio en sistema, en leyes, en cosas. Pero pues si no creyéramos en esos granitos de arena, pues no, por ejemplo, no grabaríamos esto. No atenderíamos consulta, no haríamos Ujú, educación en salud mental. ujú, Entonces, de pasarme al absolutismo de mejor no hago nada porque si no, no lo voy a lograr, es como mis pequeñas acciones sí van sumando, por lo menos en la realidad inmediata de las personas con las que comparto, de al amigo con el que hablo del tema del medio ambiente, como lo invito desde el placer y el gusto que yo identifico en este propósito, a que de pronto él se cuestione como, oh, bueno, suena interesante y parece que tiene sentido. sí, porque el otro me diga, ah, ¿en serio? ¿Cómo lo haces? Yo no tengo esta facilidad y yo permita darle recursos a la persona y la persona, pues, me encontró un camino interesante y se hizo desde la empatía, desde el respeto y no desde el juicio. ¿Mm? Mm, en esta clarificación también de qué es importante para mí, mira que yo tenía una conversación con una persona y ella me decía, es que yo quiero tener otro hijo, yo quiero tener otro hijo, y yo le decía a ella, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Ahí nos volvemos otra vez reflexivas. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ella me decía, pues porque perdí mucho tiempo con mi primer hijo. Entonces, quiero otro hijo para no perder, para volver a sentir ese tiempo que había perdido. Y bueno, entonces volvámonos a tu hijo uno. ¿Estás invirtiéndole tiempo? Sí.
y te lo estás disfrutando. Sí, porque he hecho esto y me encanta compartir con mi hijo, me ve como un referente, me ve como alguien que admira, qué chévere. ¿No? Entonces, poco a poco en esa conversación, ella se empezó a dar cuenta de qué implicaría tener otro hijo. ¿Mm? Ese tiempo que ahorita, que para ti es lo valioso de ser mamá, que es invertirle tiempo a mi hijo, con este hijo uno se va a empezar a perder al tener un hijo dos. No quiere decir que yo no pueda tener dos hijos, pero sí es muy importante tener en cuenta que esta acción que yo tendría pues podría generar cambios en mi propósito, podría ponerlo como en una línea fina de si lo estoy cumpliendo o no. Ujú. Y en un ajuste a veces como de conflicto de propósitos, que también es otra de las debilidades que a veces nos ocurre tanto en consulta y yo diría que a mí también, ¿no? Como el no necesariamente tengo solo el propósito de ser mamá o solo el propósito de cuidar el medio ambiente, sino que muchas veces son varias las cosas que me interesan y que tienen sentido para mí, mi familia, mi trabajo, mi profesión. Y ahí volvemos al tema del equilibrio de que posiblemente si mis acciones no están conectadas con el impacto que tienen a corto y a largo plazo, pues podría caer en un conflicto de propósitos. Sí, y mira que ese conflicto también se puede dar por si yo estoy invirtiendo mi tiempo en pensar, tengo que buscar un propósito, tengo que buscar un propósito, yo tengo que sentir satisfacción en mi trabajo, tengo que sentir esto, pues tampoco volvemos al punto, no me permito disfrutar el ahora, ¿sí? El presente. Y es, ¿qué te aporta, por ejemplo, sano tu trabajo? ¿Qué te aporta en este momento tu relación? ¿Qué te aporta en este momento la crianza que tienes con tu hijo? ¿Qué te aporta el estilo de vida que tienes? Entonces, pues bueno, es un llamado al presente, pero para construir futuro. Y es que no sé si te ha pasado que confundimos el propósito con metas. ¿No? Yo les digo a los estudiantes, a mí me encanta preguntarles a los estudiantes por qué se quieren graduar. ¿Mm? Y ojo, esto no es algo sencillo. Uno también a veces se deja llevar por metas. Es que yo tendría que tener esto, la moto, la casa, bueno. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces a los chicos les digo, ¿por qué te quieres graduar? Pues, profe, por el diploma. ¿Y por qué más? Pues por la ceremonia, por el vestido, por ponerme elegante, por el peinado, por el maquillaje. Y yo, pero más allá de esas cosas que puedes tocar, tangibles, ¿por qué te quieres graduar? Y eso les cuesta porque ese es el propósito, el para qué hago todo esto. Y en última, si yo no recibo el diploma como esperaba, preciso me fracturé la pierna y no pude ir a la ceremonia de graduación, no pasa nada porque tu propósito va más allá del diploma. Qué bonita reflexión. Sí, muchas veces nos quedamos en lo tangible. He notado también el tema como en el dinero, ¿no? O sea, mi propósito es ganar dinero, mi propósito es hacer mucho dinero. Bueno, ¿y qué vas a hacer cuando tengas el dinero? No, no sé. Entonces, como que la meta se cumple y ya queda como sin base, como sin piso. Y allí, pues, posiblemente la persona también entre como en una confusión que a veces es difícil de sobrellevar. Yo he contado con muchas cosas personales últimamente, pero algo personal que a mí me ha pasado, bueno, no sé si sepan o no, pero pues yo hago danza, me gusta ir a una academia de baile y a veces me he sentido juzgada por el hecho de ir, porque me han dicho cosas como, ¿por qué bailas tanto? Que en realidad no es mucho, o sea, en realidad hay personas que van todos los días a bailar, que también está bien. Entonces me dicen, pero ¿por qué vas tanto? Pero, ay, qué cosa contigo que pones por encima tu academia, pero otra vez el show, otra vez bailando, otra vez ensayando, otra vez. Y yo ahí, eso me confronta mucho porque yo digo dos cosas. Uno, esto me encanta, esto me gusta. Siento felicidad cuando bailo, siento placer, siento que estoy conectada con otras personas. Entonces, pues si me gusta, pues eso es independiente a si a ti te gusta o no. Entonces, esto también es una invitación a hacer lo que a ti te gusta, lo que te
genera placer y ahí está la motivación, ahí hay un punto fino con la motivación. Y dos, en mi caso yo bailo porque también pienso en el futuro, me preparo para la vejez. Entonces los demás pueden decir, y bueno, ¿en qué te contribuye la vejez que bailes ahorita? Y no entiendo. Y pues para mí sí tiene un sentido y es porque yo estoy trabajando memoria, coordinación. Entonces seguramente más adelante no quitará todo lo que implica el envejecimiento y el deterioro, pero quizás sí puede ayudar. Y yo sí pienso en una vejez donde yo me pueda movilizar sin depender de otras personas y para eso hago actividad física hoy. ¿M? Pero ese es un propósito muy personal, para otras personas no. Entonces es también como una invitación al no enjuiciar las acciones que van en línea con el propósito de cada persona. ¿Qué tan cierto será, ahorita que lo hablas con esa historia tan bonita? Porque yo te conocí antes del baile y después del baile. Y encontrarle el propósito a la actividad sí hace o aumenta la probabilidad de que uno la mantenga consistentemente en el tiempo, más allá de cumplir una meta de bailar 2 veces por semana. ¿Qué tan cierto será que yo juzgo dependiendo de lo que es difícil para mí? Porque ahorita yo pensaba con cambios que yo también he hecho en mi estilo de vida, de alimentación, de actividad física, por variables médicas personales, que no todo el mundo sabe y no tiene por qué saber. Pero si todo el mundo es como, Andrea, estás exagerando. ¿Sí? Andrea, eso te estás rayando mucho la cabeza y solamente con una pequeña parte que conocen de mi vida, sin conocer mis emociones, sin conocer mis vulnerabilidades médicas, ¿cierto? Entonces muchas veces me he dado cuenta que ellos también, aunque dan su opinión, que es completamente válida y tienen derecho a darla, es el tema de, pues es que yo sí no logro hacer ejercicio, entonces es como yo no lo logro, también viene más el juicio, ¿cierto? Entonces, como yo no he logrado una actividad tan consistente como el baile, pues Diana, ¿por qué bailas tanto? Es posible, ¿sabes? Es posible que yo lo enjuicie desde el, ah, qué chévere, tú tienes un propósito y puede que yo no. Y pues bueno, si eso te llega a pasar, o sea, si tú sientes que esto que estamos hablando, oiga, yo como que sí lo enjuicio por eso, pues es una oportunidad para que uno pueda reflexionar de qué es importante para mí, cuál sería mi propósito y empezar a tener un manejo distinto con el propósito de los demás. En vez de juzgar, quizás puedo premiar o valorar cómo la otra persona está construyendo su propósito. ¿Sí? Oye, qué bueno que estés trabajando en tu salud por esas dificultades que tienes, o sea, eso es maravilloso y por qué no mejor alabarlo, premiarlo, qué chévere, te sientes bien, porque a mí me puede parecer exagerado, no, pero tú te sientes bien, sí, eso me encanta, o sea, qué mejor que saber que la otra persona se siente bien y se siente a gusto. Y hablando de la vejez, eso que tú decías también me quedó sonando la idea de la flexibilidad al pensar en ese futuro de la vejez. Porque yo les preguntaba de nuevo a mis estudiantes de 20 años, a los jóvenes de hoy en día. Entonces les preguntaba, ¿ustedes se han pensado cuando estén viejos? Y la increíble mayoría dice, no, nunca he pensado en eso. Y incluso algunos me decían, y no quiero pensarlo. ¿Sí? O sea, como que ni me lo preguntes. ¿Por qué? Eso me genera curiosidad. No los estoy llevando a que quedémonos hoy todo el día pensando en cómo voy a ser de viejo, pero sí cómo hay una conexión de mi presente con el futuro, que aunque sabemos que el futuro es incierto, que no es tangible, pues de alguna manera yo sí estoy abonando hoy a eso que voy a hacer en unos años, ¿cierto? Entonces, ser flexible pensando en el futuro era porque tú decías, posiblemente con el baile voy a trabajar algunas habilidades, voy a fortalecer mis músculos, mi movimiento. No voy a prevenir completamente todas las dolencias o el desgaste que viene con el envejecimiento y estoy abierta a la experiencia, o sea, estoy abierta a construir una vejez valiosa, pero también a saber que hay cosas que no podemos controlar y que parte de nuestra humanidad es que en ese futuro también vamos a enfrentar nuevos desafíos. Yo creo que también
al principio a mí me costó verle como ese propósito, por ejemplo, el baile. Y yo creo que al principio yo sí lo hacía por meta, como, pues ir a Mm, bailar y completar y hacer cardio para, no sé, bajar de peso o lo que sea. Y habían muchas comparaciones, entonces yo decía, ay, pero esta persona baila mejor que yo, ujú, o esta se ve más bonita, o esta no sé qué, sí, porque también en este tema de los propósitos pueden haber muchas comparaciones. Y creo que está conectado con lo que decíamos de cómo es difícil para mí, entonces yo empiezo a juzgar desde la comparación. Entonces como, ay, pero pues Andrea sí puede, tiene esa disciplina con su alimentación y yo no, entonces la juzgo. ujú, Pero más como una defensa mía, tal vez, no sé. Entonces en el baile pues también yo no podía hacer X cosa y podía juzgar al otro de, ay, pero pues, o me comparaba, ay, pero este sí baila mejor. Y yo empecé a permitirme, que eso no fue un camino fácil, permitirme el, bueno, me voy a disfrutar el baile por todo lo que ya les he contado y ahora me lo disfruto más. Y claro, igual llegan juicios y comparaciones a veces, porque ujú. esto es un camino que tiene huequitos. ¿M? Yo les digo a todos los consultantes, es como si usted quiere ir a Chía, le encantaría ir a Chía porque le moviliza, mejor dicho, es el lugar más maravilloso, pero ir a Chía implica huecos, implica semáforos, implica trancones, implica tiempo. ¿Usted está dispuesto a sobrellevar estos obstáculos para llegar a eso que usted quiere y que lo moviliza tanto? Es un riesgo. ¿Mm? Ujú. Sobre la mesa ponemos, digamos, otro elemento y es cómo el placer inmediato no necesariamente está relacionado con un propósito. Volviendo al tema de la vejez, si mi placer inmediato es trasnochar todos los días, comer a deshoras o saltarme comidas y adicional a ello, por ejemplo, cafeína todo el día porque me encanta la cafeína, digamos que sumado esos hábitos presentes al futuro, pues aumentarán la probabilidad de que esa vejez que es importante para mí, yo no la esté abonando con acciones concretas. Hay una señal que siempre nosotras utilizamos con nuestros consultantes y es esa meta o esa acción del presente te hace sentir orgulloso con la vida que estás construyendo. O sea, sientes que valió la pena esa acción por ti. Y es un poco lo que tú decías, no por lo que piense tu familia, piensen tus amigos de que tú bailas, pues si les gusta, bien, si no, también. Pero es el tema de hay una satisfacción personal, hay un sentido de trascendencia de estoy aportando algo más. Y que si no, si en esa respuesta yo encuentro no encuentro sentido, no veo propósito, no hay una trascendencia ahí, también puedes tomar como un momento de decir, creo que necesito quizás un momento para pensarlo. ¿M? Y no está mal reflexionarlo y si es necesario, si lo es necesario, el solicitar un acompañamiento y empezar un proceso terapéutico para poder esclarecer ese propósito de vida, también lo puedes hacer. ¿Sí? O sea, que no haya propósito no significa que no lo puedas encontrar. De acuerdo. Paciencia creo que es la clave y también, digamos, darnos ese espacio de pausar más allá de la búsqueda incesante del placer inmediato o de decidir rápido, ya me cogieron los 25, tengo que tener un propósito a los 25. Ujú. No, no hay una única vía ni un único momento para elegir un propósito. De hecho, puede que en el camino, con las experiencias que yo voy viviendo, construya propósitos también nuevos, que es Mm. lo bonito que pasa en familias y en parejas. Yo puedo unirme en pareja con otra persona, ambos tenemos propósitos que se parecen o puede que no, y construimos propósitos en conjunto. Como individuos también construimos como pareja. ¿Mm? Ujú. Sí, claro, sí. Si por ejemplo tú al trabajar el idioma fueras a un nuevo país, un nuevo lugar, seguramente habrán cosas nuevas de la cual construir nuevos caminos. Entonces también la apertura a curiosear un poco Ujú. te puede también permitir ver más allá y quizás crear nuevos propósitos de vida. ¿M? Es como un equilibrio, ¿no? Es como que concluyendo un poco es como buscar ese equilibrio entre ni irme mucho al futuro de tengo, ay, ¿qué pasará? Ay, no, tengo que encontrar el propósito,
pero tampoco quedarme en lo que tú decías de acciones que no me llevan a algo. Ujú. Mira que en ese curiosidad también recordaba que a mí me gusta correr y con Diana hablábamos que pues a ella correr casi no, pero se dio la oportunidad de correr, o sea, ella se dio la oportunidad de probar, no solamente me quedé, no, a mí correr no me gusta, sino que salió un día y dijo, bueno, ya curiosidad, lo suficiente. Y me di cuenta que no. Entonces ella sigue en el camino del baile y bueno, está bien que en esa curiosidad comprobemos incluso que ese no es el camino o que de pronto nos sorprendamos y digamos, ay, sí, me gusta más de lo que pensaba. Bueno, entonces, pues la invitación con este episodio, con esta conversación, es a permitirte ese curiosear caminos, permitirte preguntar qué te gusta, cuál es la vida que tú quieres vivir, ¿m? Y que esto requerirá como una inversión, ¿no? No vamos a encontrar, si yo invierto en algo, yo no voy a encontrar como una rentabilidad inmediata, sino tendré que hacer unos esfuerzos para ver los frutos más adelante. No todos los frutos se dan de manera inmediata y no quiere decir que siempre dirigirme a mi propósito también va a ser un camino como lleno de felicidad, de perfección. A veces seguir nuestro propósito cuesta, ¿sabes? Tiene cierto nivel de dificultad, claro que sí. El levantarme y decir, hoy voy a hacer ejercicio por el propósito de mi vejez, no siempre es fácil y yo sé que todos lo conocemos con la alarma de, ¿será? 10 minuticos más, Sí, ¿sí? Pero precisamente en ese momento es donde yo me recuerdo qué es lo que me haría sentir orgullosa y dirigirme en el camino que creo que construye una vida importante para mí. Bueno, esperamos que les haya servido esta conversación. Déjennos saber también por las redes, síganos en Instagram, en Facebook, para también saber conocer su experiencia relacionada con este podcast, si les sirve, si no. Oye, quedé con esta duda que quisiera que conversaran, pues la conversamos. Quizás no somos expertas de vida, pero sí nos gusta dialogar acerca de esto y quizás esto te pueda movilizar en cosas que ayuden a tu salud mental. Gracias y los esperamos en la próxima. Se siguió moviendo. Blooper. Porque también. Perdona.